Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Oscar Conde, quien los acompañará como moderador el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros Químicos, con la temática titulada Sección 2, Clasificación de los 10 peligros para la salud de las sustancias químicas, guía sistema globalmente armonizado. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Michael Joseph Sanabria. Él es ingeniero químico, especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo, con estudios de maestría en toxicología. Ingeniero Sanabria, muy buenas tardes y bienvenido. Oscar, muy buenas tardes a todos nuestros asistentes del día de hoy. Permítanme un segundo. Ya, ok. Bueno, pues vamos a comenzar con este tema que es muy bonito, muy bonito, pero tiene bastantes detalles, es un tema de detalle, porque el gran aporte que hace el sistema globalmente armonizado a la comunicación de peligros es detallar precisamente esos efectos a la salud que tienen las sustancias químicas. Así como en el seminario anterior tratamos los criterios para la clasificación de los peligros físicos, que eran 17 criterios, pues les quiero recordar, hoy vamos a hablar específicamente de estos 10 criterios para la clasificación de peligros a la salud. Estamos en la sesión 2 de nuestra ruta de aprendizaje. Les quiero recordar, son 12 sesiones de esta ruta para este año. Entonces, muchísimas gracias a quienes nos han acompañado y nos siguen acompañando en estos seminarios. Antes de evaluar, quiero hacer algunos detalles. Primero, vamos a comenzar con nuestra frase habitual de nuestros seminarios y quiero relacionar una frase de Hipócrates, que es médico griego. Un hombre sabio debería darse cuenta de que la salud es su posesión más valiosa. ¿Por qué traigo esta frase? Porque desafortunadamente, cuando hablamos de peligros a la salud de las sustancias químicas, no hablamos de una exposición de 1, de 2 años, ni siquiera de meses, no hablamos de días, ni de meses, ni de años, sino hablamos de una exposición continua a lo largo de la vida laboral, que en algunos se expresa a los pasados 10 años, si bien les va, y digo si bien les va desde el punto de vista de identificar la causa posible de la condición de salud, pero en otras personas no se les identifica sino hasta el final de su vida laboral, cuando ya se encuentran pensionados. Y entonces es cómo impacta la calidad de vida de la persona una enfermedad. Estamos hablando de neumoconiosis, estamos hablando de un asma ocupacional, estamos hablando de una dermatitis de contacto. Y entonces lo que he visto desde mi experiencia y lo que les suelo comentar es que muchas veces nos relacionan y nos dicen, no, es que le dio tal enfermedad porque es que es cuestión de la edad, es porque es que ya está viejito y entonces a los viejitos les aparecen esas enfermedades. Y realmente esta frase tan simplista es porque no se relaciona esa exposición a sustancias químicas a lo largo de la vida y cuando se la detectan la confunden con el paso de los años y con la pérdida de la vitalidad de la persona que lo puede conducir a ese aspecto. Pueda que eso sea cierto, claro que sí, pero pueda que no. Entonces, eso es a donde quiero conducirlos con este seminario, a identificar cuáles son las condiciones que puede generar una enfermedad por una exposición a diferentes sustancias químicas a lo largo de la vida laboral.
Por eso, dentro de nuestro objetivo general, vamos a describir los 10 criterios definidos en el libro púrpura o libro morado, Sistema Globalmente Armonizado, para la clasificación de peligros a la salud de las sustancias químicas, así como el método desarrollado para la asignación de estos en las mezclas de las sustancias químicas. Para ello, vamos a trabajar sobre 4 objetivos específicos. Describir cada uno de los criterios de la clasificación de los peligros a la salud en las sustancias químicas en función de sus efectos adversos. Relacionar estos criterios con los pictogramas definidos en el sistema globalmente armonizado. Comprender los lineamientos definidos para la asignación de peligros a la salud en las mezclas y establecer la correspondencia entre los criterios de los peligros de la salud y los eventos de ATEL, accidente de trabajo y enfermedad laboral por exposición a sustancias químicas. Con estos objetivos de base, entonces vamos a dar espacio, vamos a dar esa actividad habitual que es el sondeo de preguntas para mirar qué tanto sabemos sobre los peligros a la salud de las sustancias químicas y también fortalecer nuestros conocimientos por medio de esta acción educativa. Para ello nos va a ayudar Oscar. Oscar, ¿nos ayudas, por favor? Gracias, ingeniero. Vamos a iniciar con nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo del evento, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros asistentes y el objetivo del sondeo final es conocer qué conocimientos adquirimos a lo largo del evento. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. La toxicidad aguda, entendida como un efecto adverso ocurrido en un tiempo no mayor a 24 horas, da lugar a accidente de trabajo, B, accidente a calificar origen, C, enfermedad de origen común, D, enfermedad laboral calificada. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, accidente de trabajo, 39%. B, accidente a calificar origen, 17%. C, enfermedad de origen común, 16%. D, enfermedad laboral calificada, 29%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Los peligros a la salud de una mezcla de sustancias dependen de A, la clase de peligro y la concentración, B, el punto de corte según clase de peligro, C, la cantidad de sustancias químicas presentes, D, la cantidad de peligros a la salud de cada sustancia. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, la clase de peligro y la concentración, 41%. B, el punto de corte según clase de peligro, 3%. C, la cantidad de sustancias químicas presentes, 29%. D, la cantidad de peligros a la salud de cada sustancia, 26%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de nuestro sondeo final. Los peligros a la salud que están relacionados con la aparición de la enfermedad laboral son A, toxicidad aguda y lesión ocular grave. B, peligro por aspiración y corrosión dérmica. C, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción. D, carcinogenicidad y toxicidad agua. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Esos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, toxicidad aguda y lesión ocular grave, 37%. B, peligro por aspiración y corrosión dérmica, 34%. C, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción, 8%. D, carcinogenicidad y toxicidad aguda, 21%. Conociendo así los resultados de nuestro sondeo inicial, le damos paso a nuestro experto, el ingeniero Sanabria. Oscar, muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar porque tenemos opiniones divididas. Entonces, el objetivo es llegar a un consenso
pues a partir de los criterios técnicos. En ese orden de ideas comenzamos con nuestra tarea. Tenemos 10 criterios para determinar los peligros o para, identificar los peligros a la salud de las sustancias químicas. Los 10 criterios son toxicidad aguda, corrosión o irritación cutáneas, lesión ocular grave y irritación ocular, sensibilización respiratoria o cutánea, mutagenicidad en células germinales, carcinogenicidad, toxicidad para la reproducción, toxicidad específica de órganos diana, exposición única, toxicidad específica de órganos diana, exposiciones repetidas y peligro por aspiración. Esos son nuestros 10 criterios. Pero primero, pues conozcamos qué significa cada uno. Tenemos que la toxicidad aguda es el efecto adverso que se manifiesta tras la administración por vía oral cutánea de una sola dosis de la sustancia, de dichas de dosis múltiples administradas a lo largo de 24 horas, o como consecuencia de una exposición por inhalación durante 4 horas. Esto es lo que nos dice Sistema Globalmente Armonizado. Pero ahora llevémoslo a la vía, a lo práctico, al día a día. La vía ocupacional más importante es la vía inhalatoria. La vía ocupacional, la vía que no es ocupacional, es la vía oral. Entonces, cuando hablamos de toxicidad aguda, nos vamos a referir específicamente a un contacto por vía dérmica o vía cutánea o una exposición por inhalación durante cierto tiempo de la jornada laboral. Cuando hablamos de efectos adversos, estamos hablando de efectos inmediatos, ya sea pérdida de conocimiento, ya sea algún signo y síntoma asociado a la consecuencia que está generando la sustancia. Estamos hablando de no solamente de pérdida de conocimiento, estamos hablando de mareo, estamos hablando de vértigo, estamos hablando de que el organismo se descompensa de forma rápida, inmediata, rápida o a lo largo de 24 horas. Toxicidad aguda, como es un efecto que se da en el corto plazo, es decir, después de la exposición pasa muy poco tiempo para que se vea el efecto adverso en la salud del trabajador, estamos hablando que es un evento que corresponde a un accidente de trabajo. Cuando hablamos de corrosión cutánea, estamos hablando de la formación de una lesión irreversible de la piel, tal como necrosis visible a través de la epidermis hasta la dermis. Es decir, es la pérdida de integridad de la piel, en términos puros y castizos, que corresponde a una quemadura de segundo o de tercer grado. La irritación cutánea es una lesión reversible de la piel que la vemos como una mancha roja y un poquito de inflamación, es decir, un tejido que técnicamente se llama un tejido edematizado, es decir, que está de un color rosa y que hay una pequeña inflamación. Lesiones oculares graves son lesiones irreversibles de los tejidos oculares o degradación severa de la vista. Si pasado cierto tiempo se puede llegar a recuperar la condición de algunos de los tejidos, pero no es totalmente reversible. La irritación ocular, por el contrario, es irreversible y es la aparición de lesiones oculares. Cuando estamos hablando de una lesión ocular, estamos hablando, por ejemplo, los ojos rojos. Estamos diciendo que hay una irritación que es precisamente por la exposición a la sustancia. Les pongo un ejemplo, el hipoclorito, que es de uso tan común. Entonces la persona lo empieza a manipular y los ojos empiezan a ponérsele rojos. Sí, cuando hablo de los ojos rojos estoy hablando que la conjuntiva, que es la parte blanca del ojo, se va llenando de venitas, que es lo que decimos que son ojos rojos. El sensibilizante respiratorio es una sustancia cuya inhalación da lugar a hipersensibilidad en las vías respiratorias. ¿Qué quiere decir eso de hipersensibilidad?
que los bronquios y las vías respiratorias altas reaccionan más de lo habitual frente a estímulos como alergias, aire frío, contaminación, ejercicio, tabaco, etc. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es esa reacción o cómo se evidencia esa reacción? ¿O cuáles son esos estímulos? Pues los estímulos son los estímulos ambientales que ya mencioné y la respuesta es estornudadera, muchas veces es dolor o presión de pecho y otros asociados precisamente al sistema respiratorio. Pulmones. Tenemos el sensibilizante dérmico, que es una sustancia que da lugar a una respuesta alérgica por contacto con la piel. ¿Cómo evidenciamos o cuál es el signo de esa respuesta alérgica? Pues el tejido está rosadito y está inflamado, es decir, también se confunde con la respuesta de la irritación cutánea. La diferencia entre una irritación cutánea y un sensibilizante dérmico es la aparición o el cambio de la apariencia de la piel, mientras que en un irritante térmico se da en el corto plazo y dura también cierto tiempo y es reversible. En el sensibilizante dérmico la aparición es mucho más larga, es decir, no es inmediato, sino es con múltiples exposiciones y dura más tiempo a medida que se va generando esa sensibilización, pues el tejido dura inflamadito y pues el cambio de color durante más tiempo. Esto da también, los sensibilizantes térmicos también dan origen a lo que es una dermatitis de contacto. La mutagénesis terminal se refiere fundamentalmente a productos que son capaces de inducir mutaciones en las células germinales humanas, transmisibles a los descendientes. ¿Qué quiere decir esto? Toda nuestra maquinaria funciona gracias al ADN. Y el ADN da lugar a células germinales, que son el principio de pues, todo lo que es la regeneración de los tejidos y el crecimiento de células nuevas para que reemplacen a las células que están pues, viejitas o que están defectuosas. Eso es lo que hacemos todos los días. Cada cuánto cambiamos de células de la piel, todos los días. Cada cuánto nos regeneramos, todos los días. Una mutación es cuando precisamente esa información genética que tenemos se daña. Se daña y da lugar a otro comportamiento que va a afectar a la generación o a los descendientes. Estamos hablando que tiene un daño en el nuevo ser. Mientras que los cancerígenos y mutagénicos terminales y cancerígenos están relacionados pero son diferentes. ¿Por qué? Porque en los mutagénicos terminales ese daño del ADN da origen a ciertas enfermedades, enfermedades de piel, enfermedades de órganos específicos, diferentes enfermedades. Mientras que el cáncer es una mutagénesis, ¿sí? Es decir, que son mutagénicos terminales, pero que el efecto en la salud es que la sustancia o la mezcla inducen un cáncer o aumenta su incidencia. ¿Por qué hablamos que se aumenta su incidencia? Porque la población general, cuando hablamos de los indicadores epidemiológicos de la población general, pues diferentes factores ambientales dan lugar a un cáncer. Hablamos de cáncer de piel por exposición a rayos ultravioleta, hablamos de, bueno, diferentes tipos de cáncer, cáncer en la garganta, cáncer en el pulmón por fumar, cáncer de mama, etcétera. En diferentes partes del cuerpo se va a generar el cáncer y va a dar lugar a que esas células se multipliquen sin control y se diseminen a otras partes del cuerpo, que es uno de los efectos del cáncer que se llama, en este momento se me está olvidando, una propagación. Bueno, ahorita cuando me acuerdo del término técnico se los comparto. Entonces, miramos que si la mutagénesis es el daño al ADN, el cáncer es un daño específico en el ADN que da lugar a un crecimiento tumoral y que haya una metástasis. Así se llama esa propagación sin control, esa diseminación a otras partes del cuerpo se llama metástasis. La toxicidad de la reproducción incluye los efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad de hombres y mujeres adultos
y los efectos adversos sobre el desarrollo de los descendientes. Hablándolo en términos prácticos y tranquilos, es cuando la función sexual y la fertilidad de hombres y mujeres, pues, se modifica. En función sexual del hombre, también tenemos que hablar de la impotencia, no solamente desde el punto de vista de la producción del espermatozoide, que es el que da lugar a la vida, sino también de esa función sexual que, pues, en el hombre está asociado a la función eréctil. Y en la mujer, la función sexual asociada a la reproducción, pues precisamente la fisiología de sus órganos y también todo lo que está asociado a lo que es el ovario y a lo que son el órgano reproductor femenino. Adicional a esto, también debemos tener en cuenta que la toxicidad de la reproducción pues está asociada a posibles malformaciones genéticas que se da lugar en cuando en el primer trimestre o la mayor probabilidad que se dé estas mutaciones en el feto que se está desarrollando es en el primer trimestre, que es cuando se desarrolla, que se convierte en ese embrión para volverse pues en lo que es el feto. Por eso es que el primer trimestre en mujeres embarazadas que haya una exposición a sustancias químicas, lo mejor es cambiarla de puesto de trabajo para evitar una posible afectación en la reproducción desde el punto de vista de ese nuevo ser. La toxicidad específica de órganos diana, exposición única, se refiere a cómo la toxicidad no letal, estamos hablando de efectos adversos en salud. Cuando hablamos de toxicidad no letal, estamos hablando que por la exposición la persona le puede dar mareo, puede perder la conciencia, principalmente, o puede tener algún síntoma, pero por una única exposición. Por ejemplo, plaguicidas. Los plaguicidas dan lugar, no confundamos. La toxicidad aguda son plaguicidas y ciertos tipos de plaguicidas, que por el contacto puede dar un efecto adverso de inmediato. Pero una toxicidad específica de órganos diana es, tras una exposición única, se empieza a generar una consecuencia en la persona que se ve en el corto, mediano o largo plazo. Cuando hablamos de corto plazo, estamos hablando de una semana o 2 semanas, es decir, no pasa mucho tiempo para que se pueda evidenciar el efecto adverso en la persona. Mientras que la toxicidad específica de órganos diana, exposición repetida, se refiere a la intoxicación crónica o a la toxicidad crónica. Es decir, una persona se expone durante múltiples ocasiones a lo largo del tiempo y empieza a generar unos efectos reversibles o irreversibles, ya sea de forma inmediata o ya sea un efecto retardado, que va a generar una alteración de su función. Pongamos un ejemplo, el hipoclorito. El hipoclorito, algunas personas por exposición repetida se vuelven alérgicas al hipoclorito. Es lo que sucede. Lo que es lo que hay. Y finalmente hablamos de los peligros por aspiración que pueden producir graves efectos agudos tales como neumonía química, lesiones pulmonares más o menos importantes e incluso la muerte después de la aspiración. Como les digo, esto está referido únicamente a la vía inhalatoria o a la inhalación por boca. Recordemos que el aire puede ingresar por vía nasal o por vía bucal. Y entonces vamos a nuestra asignación de pictogramas asociados a esos peligros a la salud. Como ustedes se pueden dar cuenta, el pictograma que tiene más o que está asociado a más peligros a la salud es el pictograma de peligro sistémico o peligro sistémico o peligro a la salud, así se llama. Es la persona con la estrellita por dentro. ¿Y qué peligros a la salud están involucrados con este pictograma? Pues peligro, sensibilización respiratoria, categoría 1, mutagenicidad, categoría 1, carcinogénesis
o cancerígenos 1, peligro por aspersión 1, toxicidad para la reproducción, toxicidad en órganos diana y exposición categoría 1 y 2 y toxicidad en órganos diana, exposición repetida. Mientras que el símbolo de admiración está asociado a una toxicidad aguda por categoría 4, es decir, en el corto plazo, la persona entró en contacto y en menos de 24 horas, por no decir que inmediatamente, sufre un efecto adverso en su salud. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Corrosión, irritación cutánea, irritación ocular, lesión, sensibilizantes cutáneos, categoría sensibilización cutánea categoría 1 y toxicidad en órganos diana categoría 3. Mientras que la calavera con las tibias cruzadas está asociada específicamente a la toxicidad aguda en categoría 1, 2 y 3. La categoría 4 es la que le mencioné anteriormente, que está asociada al símbolo de admiración, como lo vemos. Y finalmente, el simbolito de los tubitos con la mano prendiendo y con la barrita derritiéndose está asociado a la corrosión e irritación cutánea categoría 1 y la lesión o irritación ocular en categoría 1 también. Entonces, démonos cuenta, los pictogramas están definidos por el peligro a la salud y la categoría de ese peligro en la sustancia química conforme a los estándares definidos en sistema globalmente armonizado y en muchas otras normas. Tenemos, pero ¿cuál es la fuente de información? ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué es importante hablar de fuentes de información para la asignación de peligros a la salud? Porque, como hablábamos en el seminario anterior, los peligros físicos están asociados a las propiedades físico-químicas de las sustancias químicas. Mientras que los peligros a la salud, pues los criterios de clasificación se realizan sobre otras fuentes que precisamente es lo que da lugar a poder establecer la información y poder determinar si la información es correcta o si está bien relacionada. ¿Cuáles son esas fuentes primarias? Los ensayos de toxicidad aguda con animales para corrosión e irritación cutáneas y lesiones oculares graves, pues se da por los criterios establecidos específicamente, y los vamos a ver ahorita, para irritación ocular, para cancerígenos, y también hablamos de los ensayos in vitro e in vivo, que es cuando hay una exposición directa a la sustancia química y hay una respuesta también inmediata. Para mezclas tenemos otras fuentes. Fuentes teóricas es información toxicológica para cada uno de los compuestos. Tengo una mezcla que tiene 4 sustancias químicas, por ejemplo. ¿Y cuál va a ser mi fuente de información para asignar el sistema globalmente armonizado a esa mezcla? Pues eso viene en la información toxicológica para cada uno de los compuestos y eso es a lo que me ayuda el sistema globalmente armonizado. Extrapolación de la información de los componentes a partir de los mismos componentes que indiquen cuál es la relación que hay. Y la extrapolación de la información de los componentes, me dicen en qué intervalos y cómo se va transformando el peligro a la salud de acuerdo a su concentración. Y finalmente la clase de peligro que está relacionado por los intervalos de concentración o punto de corte, que es lo que me establece la clase de peligro. Y finalmente, también tenemos que hablar de los estudios epidemiológicos, que son resultados de estudios desarrollados por entes municipales. Y también tenemos otro aspecto a tratar en los estudios epidemiológicos, que es la revisión de estudios e investigación que hayan hecho entes mundiales para determinar ya sea la toxicidad aguda, la clasificación o clase de peligro a la salud, de acuerdo a los resultados de la epidemiología encontrada o determinada en la población de estudio.
¿Cómo se asignan? Entonces, tenemos ya una asignación desde el punto de vista de las sustancias puras, pero ahora tenemos que mirar y que conocer cuáles son los criterios para asignar los peligros a la salud para mezclas. Y tenemos que, lo podemos hacer de dos formas. Permítanme un segundo. Entonces, lo podemos hacer por la concentración que determina la clasificación de las mezclas, como lo presentamos en este ejemplo, donde de acuerdo a la categoría y al porcentaje del compuesto en la mezcla, asimismo se determinará o se le asignará su categoría. Y hablando de categoría, pues la categoría va asociada en un gran sentido al número o a la categoría de la lección aprendida. Entonces, si estamos hablando, como está en este ejemplo, de la concentración de componentes en la mezcla clasificada categoría 1, 2 o 3, se determina la clasificación de la mezcla como explosiva, irritante, entre otros. Y ahí es cuando vemos en la tabla que dice corrosiva y atenta para, corrosiva para la piel, perdón. Entonces, para corrosiva para la piel, tenemos que cuando es mayor al 5%, tenemos que es categoría 1 y se queda en categoría 1. Mientras que para una irritación, para un irritante de piel se caracteriza en tanto en 1 como en 2. En 1 porque está la concentración de la sustancia en un rango. Por ejemplo, tengo una mezcla de 3 componentes, el A, el B y el C. Nos dicen que el componente A es categoría 1 y se encuentra en un 2%, que el compuesto 3 está en una categoría 1 y está el 15%. Y esta otra categoría que está pues por debajo de lo que se estableció para la categoría 2. Entonces, nuestra tarea es hacer esos cálculos desde el punto de vista teórico de la posible exposición para establecer cuál es el peligro que se le asigna, el peligro a la salud que se le asigna a la sustancia química en el sentido de corrosión, corrosión para la piel o irritante para la piel. Acá hasta aquí estamos claros, dudas, preguntas, comentarios. Oscar, ¿tenemos preguntas en nuestra cajita de comentarios de los asistentes? Oscar. Ok, vamos a continuar. Entonces, otro criterio para la asignación de peligros a la salud para mezclas, tenemos preguntas, ya vamos a mirar qué preguntas tenemos. Denme un segundo. ¿En qué norma puedo consultar los pictogramas? Nos pregunta Sebastián. Sebastián, los pictogramas los consultamos en el libro púrpura o el libro morado del Sistema Globalmente Armonizado. Entonces, ese también, permítanme un segundo, les quiero repetir esta diapositiva. Esta diapositiva se construye precisamente a partir de la información que establece Sistema Globalmente Armonizado para la identificación de los 10 criterios de los peligros a la salud. Ustedes ven muchos más, claro, porque ahí lo que hice fue no solamente relacionar los peligros a la salud, sino la categoría de ese peligro a la salud. En ese preciso momento también quiero, antes de que se me olvide, mencionarles algo. Y esto va asociado, me voy a volver un poquito para no perderlos, en lo que es la dosis letal 50 y la concentración letal 50. La dosis letal 50 y la concentración letal 50 es la concentración a la cual la mitad de la población de animales de estudio muere por la exposición determinada. Entonces, cuando estamos hablando de vía oral y vía cutánea, estamos hablando de dosis letal 50. Es decir, cuál es la dosis, cuál es la concentración que se le dio a los animales de estudio para que se muriera la mitad de esa población. ¿Qué quiero decir? Que si la población tiene 10 sujetos,
de estudio, pues se murieron 5. Que eso desde el punto de vista de términos éticos es es muy grande. Y la concentración letal es la concentración a la cual la población de sujetos de estudio inhala la sustancia química y se muere la mitad de la población, igual que con lo que les comentaba de la dosis letal 50. Esas son dosis letal 50 y concentración letal 50. Entonces, volviendo a nuestra diapositiva, cuando volvamos a nuestra diapositiva, entonces la categoría, dense cuenta que aquí puse como ejemplos categorías en función, categoría de la mezcla en función de la categoría de la sustancia. Y encontramos que los peligros a la salud y la categoría de esos peligros a la salud se asignan de acuerdo al peligro que tiene la sustancia y a la concentración de la misma en la mezcla. Entonces, les puse como ejemplo esta tablita que la encontré para corrosiva o irritante para la piel. Entonces decimos que una sustancia corrosiva para la piel es categoría 1 en su concentración comercial. Pero si la bajamos a un 3%, que está por debajo de la categoría 2, pues tengo que mirar las cotas. Es decir, ¿cuál es lo mínimo? Y eso lo vemos ¿dónde? En la siguiente categoría y en la siguiente, en la categoría 3. En la categoría 2 decimos, si el componente A se encuentra en una concentración entre el 1 y el 5%, pero esa sustancia genera corrosión e irritación, pues por lo tanto la mezcla también. Pero ya nos vamos que como es irritante, entonces la sustancia está un poco más diluida. Pero otro criterio también para la asignación de peligros a la salud para mezclas es el criterio de concentración de componentes de una mezcla que determinarían su clasificación como corrosiva o irritante para la piel cuando no se aplica la regla de la adición. Estamos hablando de precisamente esos efectos que tiene la sustancia y el punto de corte es la mínima concentración de esa sustancia que puede generar un efecto adverso a la salud. Entonces, como nos damos cuenta, es cuando el ácido está por debajo de 2 y la corrosión es mayor o igual a 1%. Este sistema de clasificación frente a lo que son peligros a la salud para las mezclas han sido bastante eficientes porque permiten, por medio de la concentración y de la dilución de la sustancia corrosiva, poder estimar el daño para la persona que se está exponiendo. Tenemos otras preguntas. ¿Qué tan tóxico es mezclar el hipoclorito con otros? Depende de los otros, para Rubiela. Depende de los otros, Rubiela. Si tenemos que el hipoclorito, porque es que tenemos las reacciones entre los diferentes compuestos químicos. Si tenemos que el mezclo del hipoclorito con un producto que tiene una reacción explosiva o que genera una reacción exotérmica, una reacción peligrosa, pues vamos a tener una peligrosidad mucho más alta. Generalmente por eso es que es importante no hacer bombas, es decir, no hacer mezclas sin el conocimiento correcto de los peligros de las sustancias químicas. Tengo otras preguntas, vamos a ir resolviendo preguntas por el poco tiempo que tenemos y porque nos falta unos pequeños aspectos del tema. Entonces tengo otra pregunta de Lady Yureima Guillín, que nos dice, si tengo una mezcla de más de 10 componentes, ¿cómo hago para determinar el pictograma? Entonces, aquí vamos y gracias por la pregunta porque me va a permitir explicar esto que les estoy contando. Primero, tenemos que mirar los peligros a la salud que tiene la sustancia. Por ejemplo, miramos, si la sustancia
tiene el peligro, es corrosiva o irritante y se encuentra, y miramos a qué categoría pertenece. Digamos, pertenece a la categoría 2 y la concentración se encuentra en el 8%, entonces miramos a dónde corresponde. Decimos, la categoría 2 nos dice que debe ser más del 10% para que sea categoría 2, pero nos dice que es entre el 1 y el 10% para la categoría 3. Entonces, pues la mezcla va a ser una sustancia que tiene el peligro de corrosión, irritación en la piel, pero va a ser categoría 3. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene la palabra tensión, pero no lleva pictograma. ¿Esto quién lo establece? Sistema globalmente armonizado en el capítulo que corresponde, que ese es el numeral, si no estoy mal, para corrosión e irritación en piel, es capítulo 3. Sí, es 3.3. Tenemos otra pregunta y así sucesivamente. Entonces tienes que analizar de acuerdo a la concentración de cada componente y el peligro a la salud para saber cómo va a ser la mezcla. Pero sí tenemos, por ejemplo, una sustancia que es un corrosivo también ocular, que es una, perdón, lesión ocular grave o tiene que ver con el pH. Dependiendo de la concentración y el pH de la sustancia o de la mezcla, del pH final de la mezcla, entonces vamos a determinar en qué categoría se encuentra. Pero para otros peligros, hablamos de los valores de corte, los puntos de corte o los límites de concentración. En este caso, le estoy poniendo como ejemplo la tablita de los valores de corte y límites de concentración para sensibilizantes respiratorios. Entonces, si la sustancia, dentro de los 10 componentes, encontramos que hay una sustancia que es un sensibilizante respiratorio y que se encuentra en una concentración de 0,05, pues nos podemos dar cuenta que si corresponde a la subcategoría 1A, pues la mezcla no va a ser un sensibilizante respiratorio, pero que sí en la mezcla se encuentra esa sustancia en una concentración de 3% y es un sensibilizante respiratorio, subcategoría 1A, pues claro, la mezcla se va a hacer un sensibilizante respiratorio porque la concentración de la sustancia es mayor al punto de corte o el límite de concentración de esa sustancia en el total de la mezcla. Tenemos más preguntas. Permítanme un segundo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para organizar el cuadro del sistema globalmente armonizado para un cuarto de almacenamiento de pinturas? La caracterización de, esto nos lo está preguntando Mabel. Mabel, debes tener en cuenta la clasificación de peligros físicos y la clasificación de peligros a la salud, clasificación de peligros al ambiente, y esos van a estar asociados a las frases de peligro y a los consejos de prudencia. La presentación al final del seminario la vamos a subir a nuestra plataforma de Positiva Educa para que ustedes tengan acceso a todas las presentaciones. Diana Carolina Palomino, no, ya salió. Y Paula Andrea nos pregunta, ¿es dañoso? Una pregunta, ¿es dañoso el acceso al cloro? Pues dependiendo también la concentración de cloro y el tipo de cloro que sea. Porque si estamos hablando de cloro gaseoso, Paula, pues el cloro gaseoso es tóxico para la salud y pues claro, al ser tóxico para la salud, estamos hablando de toxicidad aguda, pues va a generar un posible daño o el peligro, se identifica el peligro por daño a la salud y es importante ese daño. Entonces, aquí que les quiero, antes de que se me olvide, les quiero también contar que entre menor sea la concentración letal 50 y menor sea la dosis letal 50, la sustancia va a ser más peligrosa y va a tener una menor categoría. Entonces, cuando hablamos una sensibilización respiratoria categoría 1, pues
tiene un mayor peligro que un sensibilizante respiratorio categoría 2 y 3. Cuando hablamos que, por eso es que tenemos este cambio en pictogramas, aunque es el mismo peligro. Cuando tenemos sensibilización, y ustedes lo pueden ver aquí, toxicidad en órganos diana, única exposición, categoría 1 y 2, es el símbolo para peligro a la salud, es decir, es la silueta de la persona con la estrella por dentro. Pero cuando tenemos toxicidad en órganos diana, categoría 3, vamos a tener el símbolo de admiración, que nos va a decir que el peligro es más bajo. Entonces, miremoslo y correlacionemos. Dosis letal 50 baja, concentración letal 50 baja, va a ser una categoría 1-2, es decir, el peligro es mucho mayor. Mientras que cuando tenemos valores de dosis letal 50 altos y concentración letal 50 altos, pues la peligrosidad de la sustancia va a ser mucho menor y la categoría también va a ser una categoría 3 o 4. Entre menor sea el número de la categoría, mayor es la peligrosidad. Permítanme un segundo. Entonces, de acuerdo, para finalizar estos conceptos, de acuerdo a la categoría y el peligro a la salud de la sustancia, asimismo se define el símbolo y la palabra de advertencia. Entonces, por ejemplo, para los mutágenos, para células germinales, que es los que ya mencionamos anteriormente, ¿cuál va a ser el símbolo que se defina para la categoría 1? Va a ser el símbolo de peligro para la salud. El símbolo de peligro para la salud, les quiero recordar, es la persona con la estrellita por dentro. Entonces, este va a ser el peligro para la salud. Y como es categoría 1A y 1B, la palabra de advertencia va a ser peligro. Y nos dice cuál es la indicación de peligro. Puede provocar defectos genéticos de acuerdo a la vía de exposición. Y la categoría 2, aunque va a tener el mismo pictograma, la palabra de advertencia va a cambiar y va a ser atención. Recordemos que solamente hay dos palabras de advertencia, atención y peligro. Y me dice que los efectos adversos a la salud es que es susceptible de provocar defectos genéticos. Es decir, que se ha encontrado que la sustancia provoca defectos genéticos, pero no hay una, no es siempre, no sucede siempre, la probabilidad no se ha determinado como tal la probabilidad. Dos últimas preguntas para también pues darle espacio al cierre del seminario. Entonces, dice, en ganadería hay mucho vaquero que no usa los productos adecuados. ¿Es dañoso? Esto nos lo está preguntando Damaris. Sí, Damaris. Efectivamente, los productos que se utilizan para ganadería, como son productos que van enfocados al control de plagas, nuches y otros, en ganadería son productos altamente tóxicos. Y al ser altamente tóxicos y no hacerlos correctamente de acuerdo a la recomendación del veterinario, porque es el médico veterinario el que determina qué productos se deben utilizar contra las plagas en ganadería. Entonces, pues también las personas de esta actividad pues se están exponiendo de forma importante a un uso no correcto de sustancias químicas. Y finalmente, Paola nos pregunta, tengo entendido que hay sustancias químicas que pueden causar daños en el sistema auditivo, es decir, que son ototóxicas. ¿Hay alguna señal o etiqueta que me diga qué sustancia puede serlo? No. Efectivamente, dentro de la clasificación de peligros a la salud, no están identificados las sustancias ototóxicas. Esto lo encontramos, ¿sabes dónde lo puedes encontrar? En la información toxicológica y en que es la sección 11 y en la sección 4 de primeros auxilios. En la sección 4 de primeros auxilios vas a encontrar por inhalación, por ingestión
por dérmica, contacto con los ojos. En la parte final va a decir toxicidad específica. Entonces ahí puede mencionar que es ototóxico y si no, en la información toxicológica también. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque ese efecto ototóxico se determina por la fuente. Aquí quiero ir a esta diapositiva donde vamos a tener esto. ¿Quién nos dice eso? ¿Cuál es la fuente? Pues los estudios epidemiológicos. No hay un ensayo como tal, ni en animales, ni ensayos in vitro, ni in vivo, para determinar que la sustancia pueda ser ototóxica. Eso lo aprendemos o lo sabemos por medio de estudios epidemiológicos. Entonces, esto también es para comentarles que esta obligación que establece la norma frente a la revisión de las fichas de datos de seguridad cada 5 años está relacionado precisamente a ese conocimiento que vamos adquiriendo sobre los peligros a la salud de las sustancias químicas por medio de los estudios epidemiológicos y de los estudios investigativos que nos dicen cuál es el daño a la salud. Por eso es importante hacer esa revisión cada 5 años. Si bien los peligros físicos están asociados a las propiedades físico-químicas de las sustancias, que esas no cambian, pues lo que yo voy a encontrar o lo que se va a encontrar o se espera encontrar 5 años después no es un cambio en peligros físicos, sino es precisamente un cambio en peligros a la salud o en peligros al ambiente. Quiero terminar este seminario primero dándoles las gracias por su participación y por la atención que le han prestado. Contándoles también, como les decía, además de los puntos de corte, aquí vemos también en este ejemplo que les decía que es de sensibilizante respiratorio cutáneo, que se identifica es a partir que es un punto de corte, es la concentración a la cual se identifica el peligro a la salud en la mezcla. Y finalmente, los quiero dejar con esta diapositiva, donde estamos relacionando la descripción del nivel del daño por enfermedad laboral con la calificación en GTC 45. GTC 45 me dice nivel de consecuencia leve, moderado o extremo. Cuando son enfermedades agudas o crónicas que generan incapacidad permanente parcial, invalidez o muerte, estamos hablando de una calificación extrema. Pero cuando estamos hablando de un irritante dérmico o un irritante ocular, podemos hablar de una calificación del daño en nivel de consecuencia de 10, es decir, es reversible. Mientras que lo moderado lo vamos a encontrar en sustancias que pueden generar enfermedades que si bien son controlables, no son reversibles. Por ejemplo, el asma. El asma es una enfermedad controlable, no es reversible. La dermatitis es una enfermedad controlable, más no reversible. Y en extremo, pues vamos a encontrar, por ejemplo, toxicidad de la reproducción, efectos mutagénicos o efectos cancerígenos, y le vamos a dar el nivel de consecuencia más alto, que es la calificación de 100. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes. Espero haya sido clara la información que se les ha presentado y pues vamos a mirar qué tan claros hemos sido por medio del sondeo al final de este seminario. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por esa participación y por el estar conectados. Oscar, ¿nos ayudas, por favor? Muchas gracias, ingeniero. Sí, señor. Damos inicio a nuestro sondeo final. La primera pregunta. La toxicidad aguda, entendida como un efecto adverso ocurrido en un tiempo no mayor a 24 horas, da lugar a accidente de trabajo, B, accidente a calificar origen, C, enfermedad de origen común, D, enfermedad laboral calificada. 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, accidente de trabajo 60%, B, accidente a calificar origen 15%, C, enfermedad de origen común 12%, D, enfermedad laboral calificada 13%.
Cuéntenos, ingeniero, cómo nos fue con esta primera pregunta. ¿Me recuerdas cuál fue la respuesta A? ¿El porcentaje de la respuesta A? 60%, ingeniero. Nos fue muy bien, súper bien. Efectivamente, accidente de trabajo es toxicidad aguda, corrosión, irritación ocular, corrosión e irritación dérmica. Principalmente corrosión dérmica y lesión ocular son accidentes de trabajo graves, y toxicidad aguda también se podría contemplar como un accidente grave, pero toca mirar, dependiendo de la consecuencia, cómo está tipificado en la resolución 1401. Pero nos fue muy bien. Muchísimas gracias. Siguiente. Gracias, ingeniero. Continuamos con la segunda pregunta de nuestro sondeo final. Los peligros a la salud de una mezcla de sustancias dependen de A, la clase de peligro y la concentración, B, el punto de corte según clase de peligro, C, la cantidad de sustancias químicas presentes, D, la cantidad de peligros a la salud de cada sustancia. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, la clase de peligro y la concentración, 55%. B, el punto de corte según clase de peligro, 4%. C, la cantidad de sustancias químicas presentes, 29%. D, la cantidad de peligros a la salud de cada sustancia, 11%. Cuéntenos, ingeniero, cómo nos fue con esta segunda pregunta. También, súper, efectivamente. Más que el punto de corte, es precisamente la concentración, porque démonos cuenta que absolutamente todas las mezclas dependen de la asignación de peligros a la salud de acuerdo a la concentración, que si bien está establecido en un rango para algunos peligros, está definido como punto de corte para otros peligros. Pero la concentración es lo que determina, de acuerdo al peligro a la salud, de la sustancia pura y su participación en la mezcla, cuál va a ser el peligro a la salud de la mezcla. Gracias, ingeniero. Continuamos con nuestra última pregunta del sondeo final. Los peligros a la salud que están relacionados con la aparición de enfermedad laboral son A, toxicidad aguda y lesión ocular grave. B, peligro por aspiración y corrosión térmica. C, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción. D, carcinogenicidad y toxicidad aguda. 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra última pregunta del sondeo final. A, toxicidad aguda y lesión ocular grave, 45%. B, peligro por aspiración y corrosión térmica, 23%. C, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción, 9%. D, carcinogenicidad y toxicidad aguda, 22%. Ingeniero, ¿cómo nos fue con esta última pregunta? Ahí sí no nos fue tan bien. Las enfermedades, o sea, los peligros a la salud que están asociados a enfermedad laboral son la afectación, la toxicidad para la reproducción y la mutagenicidad. La toxicidad aguda es un efecto en corto plazo. La corrosión térmica y la lesión ocular grave también son inmediatas, entonces eso da lugar a accidente de trabajo. Y pues una de las preguntas era una enfermedad y un accidente. La única respuesta posible es la C, que es mutagenicidad y tóxico para la reproducción. Ingeniero Sanabria, muchas gracias por su intervención y por compartir con nosotros de esta acción educativa de su comunidad. Nos veremos en la próxima sesión. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes y pues nos encontraremos en la siguiente sesión. Muy amables. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co.
Allí encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Nos dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.